maestro Julio Ernesto Pimentel es el encargado de la asignatura de Ciencias Sociales y esta semana nos enseñó todo lo referente a la ley de leyes que es la Constitución Dominicana y los derechos humanos. También aprendimos sobre los poderes del Estado y las diferencias entre un Estado, un gobierno y una nación. Vamos a este repaso para reforzar nuestros conocimientos. ¿Qué significa el derecho a la salud? ¿Qué son los azúcares libres? ¿Quieres saberlo? Pues acompáñame a averiguarlo. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos que tenemos todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. En relación con la Carta Magna, ¿sabías que cada país posee la suya? ¿No? Pues sí. Esta se llama Constitución y es el conjunto de principios y reglas que pretenden establecer la forma de un Estado de Derecho, así como organizar ese mismo Estado, delimitándolo a través de sus propias instituciones de la administración pública, estableciendo procedimientos y sanciones para que el mismo Estado no incumpla con las normas establecidas en dicha Constitución. En referencia a lo anterior, la Constitución es la Carta Magna porque es la que rige todo el ordenamiento jurídico de un Estado. Es decir, no existe ninguna ley ordinaria que pueda estar por encima de ella, y es por esta razón que es la llamada Ley Suprema. Ningún organismo, ente funcionario del Estado, ley, decreto ley o acto de la administración pública puede ir en contra de lo establecido en la Constitución de un Estado. Recuerda que la Carta Magna busca proteger los derechos e intereses de todos los ciudadanos en relación con el actuar del propio Estado. ¿Qué tal si ahora conocemos todo sobre nuestra Constitución? El 27 de febrero de 1844 se fundó la República Dominicana, gracias a Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, junto con un grupo de héroes y heroínas que lucharon para darnos un país libre e independiente. El 6 de noviembre de ese mismo año se proclamó la primera Constitución. La Carta Magna es aquella que nos da un país con un Estado social y democrático, pues se fundamenta en valores súper importantes como son la libertad, dignidad, justicia, igualdad, respeto a la ley, bienestar, paz y progreso. La Constitución Dominicana es rígida, ya que el proceso para su modificación es complicado e incluye la formación de una asamblea constituyente. Nuestra Constitución ha sido modificada en muchas ocasiones y recientemente los aspectos que han primado en su modificación son los electorales, como la reelección presidencial. La Constitución de 1844 era liberal, pero Pedro Santana hizo que se le anexara el artículo 210, lo que cambió radicalmente su contenido, otorgándole plenos poderes al presidente. Podemos mencionar la Constitución de Moca en 1858 como una de las más liberales y la de 1963 que es considerada como la más democrática de las constituciones dominicanas. La Constitución Dominicana de 1844 fue inspirada bajo el principio de afianzar los imprescriptibles derechos de seguridad, propiedad, libertad e igualdad al asumir en su artículo 14 que los dominicanos nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Hoy en día el constitucionalismo moderno, europeo y americano, en estos derechos ciudadanos permanecen inalterables y cada día se consolidan y amplían, como pasa en nuestro país. La Constitución estadounidense de 1776, la francesa de 1789, la Constitución de Haití de 1806 y la de Cádiz del 1812 fueron las principales fuentes de inspiración para la confección de la Constitución Dominicana. Por ejemplo, el artículo 61 nos habla del derecho a la salud. Esto nos dice que toda persona tiene derecho a la salud integral. En consecuencia, el Estado debe velar por la protección de la salud en todas las personas. El acceso al agua potable, mejoramiento de la alimentación, mejoramiento de los servicios sanitarios, de condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de las enfermedades, asegurando medicamentos de calidad y dando asistencia médica hospitalaria gratuita a quienes lo requieran. Recuerda, proteger tu salud es un derecho que te asiste, pero también es un deber protegerla. Tenlo siempre pendiente. Y como nuestra Constitución nos manda a velar por la protección de nuestra salud, me gustaría que sepas cómo afecta a la salud el alto consumo de azúcares libres.
Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, los azúcares libres son monosacáridos y disacáridos añadidos a los alimentos por los fabricantes, los cocineros o los propios consumidores, incluidos los azúcares presentes de forma natural en la miel, los jarabes, los jugos concentrados, entre otros. El consumo elevado de azúcares se asocia con diversas patologías como sobrepeso, obesidad, alteraciones hepáticas, desórdenes del comportamiento, diabetes, hiperlipidemia, enfermedad cardiovascular, hígado graso, algunos tipos de cáncer y caries dentales. Además, el consumo de azúcares puede contribuir al desarrollo de alteraciones psicológicas como la hiperactividad y las enfermedades mentales. En el desayuno, evita las bebidas azucaradas como el refresco. También evita los alimentos ultraprocesados como los postres y trata de no consumir golosinas en exceso, o sea, bolones, mentas, chocolates, entre otros. Siempre es importante fijarse en las etiquetas de los alimentos buscando tanto el azúcar como los sinónimos de este. Por ejemplo, azúcar moreno, azúcar de remolacha, jarabe de maíz, jarabe de ágave, miel, entre otras. Todos son azúcares añadidos y todos se metabolizan de forma similar, incluso la miel, por muy natural que sea. Es importante que entiendas que no se pretende eliminar por completo los alimentos dulces de la dieta, sino reducir significativamente los niveles de azúcares añadidos en el día a día. De hecho, se calcula que hasta el 10% de una dieta libre de azúcares añadidos continuará siendo azúcar, pero en su forma natural. Ya sabes, consume menos azúcar y protegerás tu salud. Los fines del Estado constituyen direcciones, metas o propósitos de tendencias de carácter general que se reconocen al Estado para su justificación y que consagran en su legislación. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un Estado, un gobierno y una nación? Te cuento, el término gobierno se refiere al conjunto de personas que ejercen cargos dentro del Estado. Es decir, el gobierno está a servicio del Estado. Por otro lado, el concepto de nación se refiere al conjunto de los habitantes de un país que comparten un mismo origen, que son regidos por un mismo gobierno y por lo general tienen una tradición en común. O sea, la nación somos todos, tus padres, hermanos, amigos, abuelos, tíos, entre otros. Ya que tenemos claros todos estos conceptos, podemos pasar a conocer los elementos constitutivos del Estado. La mayoría de los expertos en derecho constitucional han coincidido en que los elementos constitutivos del Estado son la población, o sea, el pueblo, la soberanía, el territorio y el poder político. ¿Qué tal si definimos cada uno? La población es el primer elemento constitutivo del Estado. Se refiere al conjunto de personas que están ubicadas dentro del Estado y viven en comunidad como resultado de un largo proceso de adaptación geográfica, y que en conjunto constituyen una unidad social orgánica, dotada de espíritu e ideales comunes, a la cual se le atribuyen derechos y deberes políticos. La soberanía es la facultad del Estado para autoobligarse y autodeterminarse, o sea, es la capacidad para decidir sobre sí mismo y su relación con los demás estados nacionales. La soberanía es el poder supremo del Estado y es la capacidad que tiene para que el Estado actúe por su propia voluntad. Los elementos constitutivos de la soberanía son supremacía e independencia. La supremacía, o sea, a lo interno del país, es la voluntad del Estado de no admitir contrarresto en el orden interno de la nación. Mientras que la independencia, o sea, al exterior del país, significa actuar libremente en el concierto de las naciones, teniendo la soberanía como independencia. El territorio es el espacio geográfico que ocupa un Estado y ejerce sobre él un derecho real de dominio, aunque con fuertes limitaciones, como la imposibilidad de disponer de él por venta o donación. El poder político se ejerce desde un gobierno de un Estado para mantener el orden, la seguridad y en general el bien común. Es también una creación humana que aparece en la historia desde la formación de los estados mismos. En un principio, el poder político era muy vinculado al poder religioso, lo que aún se mantiene en muchos estados de Medio Oriente. ¿Recuerdas que en la clase anterior hablamos sobre los daños que pueden ocasionar los azúcares libres a la salud? Enfatizamos que el alto consumo de azúcares libres se asocia con diversas patologías, como sobrepeso, obesidad, alteraciones hepáticas, desórdenes del comportamiento, diabetes, enfermedad cardiovascular, hígado graso, caries dental, entre otros. Además, vimos cómo el consumo de azúcares libres puede contribuir al desarrollo de alteraciones psicológicas como la hiperactividad y las enfermedades mentales. Pero, ¿sabes cuál es la cantidad diaria de azúcares libres que debemos ingerir? Según la Organización Mundial de la Salud,
OMS, el consumo de azúcar de una persona con una masa corporal normal no debe superar el 5% de la ingesta calórica diaria, es decir, unos 25 gramos aproximadamente. Analicemos ahora la cantidad de azúcares libres que podemos ingerir diariamente sin darnos cuenta. No resulta difícil sobrepasar la ingesta diaria de azúcar, ya que con solo consumir un vaso de refresco estamos ingiriendo alrededor de 35 gramos de azúcar. Según un estudio realizado en el 2013 por Anibes, la ingesta media de azúcar en España fue de 76,3 gramos al día, de los cuales 33,9 gramos al día fueron de los denominados azúcares libres o añadidos, lo cual representa un 7,3% de la ingesta energética total. Este porcentaje ascendía al 10% de los niños y adolescentes, muy por encima del 5% fijado como objetivo por la OMS. Lo ideal siempre es que nos detengamos a leer las etiquetas de los productos y la cantidad de azúcar presente en los mismos. Te cito algunos ejemplos de productos que albergan un exceso de azúcares libres. Entre estos productos tenemos las golosinas, chucherías y caramelos, que pueden llegar a contener unos 56 gramos de azúcar por cada 100 gramos del producto. Tenemos además la cocoa o cacao soluble, donde solo 2 cucharadas aportan aproximadamente 15 gramos de azúcar. También las galletas y repostería, que aportan unos 20 gramos de azúcar por cada 100 gramos del producto. Los cereales de desayuno pueden llegar a aportar unos 50 gramos de azúcar por cada 100 gramos del producto. Mis queridos y queridas estudiantes, esta semana en Ciencias de la Naturaleza nos involucramos en el fascinante tema de la radiación y los tipos de radiaciones, además de sus efectos y beneficios. Pasamos con la maestra Isaura Peralta. Al finalizar esta clase tendrás claro que todo lo que nos rodea emite radiación y que convivimos diariamente con algunos tipos de radiaciones. Esto quiere decir que varias cosas que conocemos y utilizamos en nuestro día a día emiten radiación, tal y como lo hace nuestro microondas para calentar un plato de comida. Otro ejemplo clásico es el Sol, de quien la Tierra recibe el calor emitido por nuestra estrella a través de un mecanismo que se conoce como transferencia de calor por radiación. Para iniciar, debemos conocer algunos conceptos relacionados con la radiación. Antes, es importante saber que la radiación viaja a través de ondas. ¿Qué es una onda? Una onda es una forma de transmisión de energía de un punto a otro del espacio sin necesidad de transportar materia. Se produce porque en un lugar llamado foco ocurre una perturbación o cambio brusco que se propaga en una o varias direcciones. Para comprender este concepto, simplemente puedes verter un poco de líquido u objeto dentro de un recipiente con agua. Inmediatamente el líquido empieza a hacer contacto con el agua. Podemos observar cómo empieza a emitirse ondas que se dirigen hacia los extremos del recipiente. También puedes comprobarlo cuando lanzas una piedra en un río. Puedes observar cómo empiezan a propagarse las ondas. Las ondas electromagnéticas se generan por el movimiento oscilatorio de cargas eléctricas. Son una propagación de un campo electromagnético, que quiere decir un campo eléctrico más un campo magnético. La principal característica de las ondas electromagnéticas es que pueden propagarse en el vacío, aunque también lo hacen en medios materiales, pero a una velocidad menor. El siguiente concepto es espectro electromagnético. El espectro electromagnético es un conjunto de longitudes de onda de todas las radiaciones magnéticas. El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos X, los rayos gamma,
la radiación ultravioleta, la luz visible y la radiación infrarroja, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio. Llegó el momento de conocer qué es la radiación. La radiación es energía que viaja en forma de onda o partículas de alta velocidad. Puede ocurrir naturalmente o ser creada por el hombre. Existen dos tipos: radiación no ionizante y radiación ionizante. La radiación no ionizante incluye ondas de radio, teléfonos celulares, microondas, radiación infrarroja y luz visible. La radiación ionizante incluye radiación ultravioleta, radón, rayos X y rayo gamma. En física se conoce por radiación a una forma en la que se propaga la energía. La radiación es solo energía. De cierto modo, todas las cosas emiten radiación y convivimos con ella cada día. Por ejemplo, el sol emite radiación. Un gato, una piedra. Nosotros los humanos somos radioactivos y emitimos radiación. ¿Por qué decimos que la radiación es dañina si todo emite radiación? Para entenderlo, escuchemos cómo se propaga la radiación. La radiación se propaga de dos maneras: en forma de ondas electromagnéticas y en forma de partículas subatómicas. ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Cuando un campo magnético y un campo eléctrico se juntan, se generan lo que conocemos como ondas electromagnéticas. Así como el sonido es una onda que se propaga por el aire, las ondas electromagnéticas son ondas de energía que se propagan a través de todas las cosas, y a diferencia de una onda de sonido o una onda en el agua, una onda electromagnética puede atravesar la materia e incluso viajar en el vacío del espacio. ¿Qué son partículas subatómicas? La materia está compuesta por átomos, y estos a su vez por partículas subatómicas, llamadas protones, electrones y neutrones. Algunos átomos poseen un núcleo atómico inestable. Estos átomos se conocen como radioisótopos. Estos tienen un exceso de energía nuclear y por lo tanto pueden liberar electrones de forma espontánea, cargados con mucha energía. Algunos ejemplos de radioisótopos son los que se utilizan para generar energía nuclear, como el uranio 238 y el radio 226. Nosotros, los seres humanos, convivimos todos los días con las ondas electromagnéticas. Estas forman parte de nuestras vidas. Por ejemplo, las telecomunicaciones, los teléfonos celulares, los videojuegos, la televisión, las ondas de radio, el GPS, el Wi-Fi, las computadoras, entre otros aparatos electrónicos. Las ondas electromagnéticas son energía no ionizante, o sea, neutra, a excepción de la luz ultravioleta. Esto significa que la energía ultravioleta es alta energía y baja energía. La luz visible del sol no es dañina. En un porcentaje alto de luz ultravioleta sí lo es. Por esta razón, no es recomendable exponerse al sol por largos periodos de tiempo. Resumiendo, la radiación es una forma de energía y se puede clasificar según dos formas. Una es su forma de propagarse y otra su forma de interactuar con la materia. Por su forma de propagarse se divide en ondas electromagnéticas y partículas subatómicas. En su forma de interactuar con la materia se divide en ionizante y no ionizante. La radiación ionizante es aquella que es capaz de inducir cambios en la materia. Por ejemplo, los rayos X son ionizantes, pero solo producen daño si nos exponemos por largos periodos de tiempo.
y las no ionizantes no producen cambios, son inofensivas. Ahora, conoce detalladamente cuáles son los tipos de radiación. Existen muchos tipos de radiación. Entre ellos podemos mencionar a los más conocidos, que son radiación ionizante. Se habla de radiación ionizante para referirse a las partículas cargadas eléctricamente, capaz de desprender electrones con excedentes energéticos. Ejemplo, la energía nuclear emitida por átomos radioactivos como el uranio y el radio. Según su interacción con la materia, se puede dividir la energía ionizante en alfa, es aquella que tiene la capacidad limitada de penetración en la materia, pero mucha intensidad energética. La próxima clasificación es beta, algo más penetrante, pero en menor intensidad que las radiaciones alfa. Pueden ser frenadas, por ejemplo, con láminas de aluminio, el cristal de una ventana, una prenda o ropa de vestir, para proteger el tejido subcutáneo. Otro tipo es gamma. Espero que hayas comprendido el concepto de radiación y que entienda que todo lo que nos rodea emite radiación y que no todos los tipos de radiación son dañinos de forma radical. Debemos identificar los tipos de radiación a los que no debemos someternos por largos periodos de tiempo. Es importante evitar recibir una demanda de alta radiación para que no perjudique nuestra salud. Vamos a poner en práctica pequeñas acciones que traerán grandes resultados positivos a nuestro medio ambiente y a nuestra salud. Ve a tu cuadernillo y relaciona lo aprendido en el día de hoy con tu proyecto de la semana. Estamos expuestos a radiación a diario a través de materiales radioactivos como son los rayos cósmicos del aire. ¿Sabías que el aire que respiramos es naturalmente radioactivo? Conociendo esto, le pregunto a ustedes. ¿Recuerdan que en nuestra clase anterior decíamos que existen formas de luz como la ultravioleta que no puede ser observada por el ojo humano? ¿A qué se debe esto? Te lo explico en el siguiente video. La luz del sol viaja en forma de onda, de las cuales podemos ver una parte. Pero una porción mayor de esas ondas es imperceptible al ojo humano. Esto se explica mejor si hablamos de espectro electromagnético. A finales de 1677, Isaac Newton usó un prisma de vidrio y dejó pasar un haz de luz blanca. Notó que esta luz se separaba en muchos colores como el arco iris y nombró este fenómeno espectro. Midiera las temperaturas de los colores del espectro, lo que permitió que se utilizaran dichas ondas en importantes investigaciones que hoy disfrutamos como microondas, radares, satélites, fibras ópticas, radio, lámparas infrarrojas, luz ultravioleta, rayos X, entre otros. En este momento vamos a conocer algunos beneficios de las radiaciones ionizantes. Por ejemplo, en la medicina se utiliza la radiación ionizante para la elaboración de técnicas de radiodiagnóstico. Por ejemplo, tomografías y radiografías. También en el tratamiento por radioterapia y en medicina nuclear. Aquí les muestro una radiografía panorámica dental. Este tipo de radiografía es utilizada por odontólogos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades relacionadas con los órganos dentales. En esta radiografía podemos observar que en la mandíbula superior este paciente tiene ausencia de los primeros premolares superiores. También tiene ausencia de un primer premolar inferior.
También notamos que tiene un severo apiñamiento en la mandíbula inferior y que los terceros molares, conocidos como muelas del juicio, están impactando el molar vecino, o sea, empujándolo, lo que probablemente provocó el apiñamiento en la mandíbula inferior del paciente. Este diagnóstico le permitirá al odontólogo tomar la medida necesaria para la elaboración de un tratamiento dental para este paciente. Así como esta radiografía ayuda al odontólogo a realizar un tratamiento a su paciente, muchos médicos utilizan las técnicas de radiografía y tomografía para el diagnóstico y el tratamiento de muchísimas enfermedades. Otro beneficio de la ionización es su uso en la industria, como por ejemplo en la esterilización de materiales. También para controlar el grado de humedad en materiales como el cemento. Se utiliza en gammagrafía para verificar uniones de soldaduras y también como detectores de seguridad en aeropuertos y detectores de humo, entre otras. En agricultura y alimentos, el uso de radiación ionizante es importante en la absorción de carbonos en plantas, la determinación de humedad en terrenos, la conservación de alimentos por irradiación con rayos gamma. La irradiación de alimentos es un método físico de conservación que consiste en exponer el producto a las radiaciones ionizantes, como por ejemplo rayos X, rayo gamma y electrones acelerados, durante un cierto tiempo y así provocar su ionización. Su nivel de tratamiento se mide en grays, que es la unidad de medida que se utiliza en el sistema internacional para medir la radiación en los alimentos. Y la OMS, Organización Mundial de la Salud, asegura que con una dosis de hasta 10 kilograys no hay ningún tipo de riesgo toxicológico, nutricional o microbiológico. Y se puso este límite porque no se solía necesitar más para tratar los alimentos. Pero en el año 2003 ya se aceptó la erradicación de alimentos con más de 10 kilograys, si la necesidad está tecnológicamente justificada. Existen otras aplicaciones de la radiación. Vamos a resumirla. La radiación se utiliza en electricidad, medicina, como ya hemos dicho, hidrología, agricultura y alimentación, minería, industria, arte, medio ambiente, exploración espacial y cosmología. Aparte de los logros tecnológicos anteriores, el uso de radiaciones ha supuesto un increíble avance en todo tipo de actividades de investigación, tales como los estudios de biología celular y molecular del cáncer, patologías moleculares, evolución genética, terapia genética, desarrollo de fármacos, conservación del patrimonio artístico, detección y eliminación de minas terrestres.